Hola gran familia de YouTube, ¿cómo estáis? Espero que os encontréis de maravilla. ¿Qué receta traigo hoy? Bueno, no lo sé, aquí tengo un ingrediente, que es azúcar. 1 kilo 150 gramos de azúcar. ¿Y qué vamos a hacer con ello? Pues vamos a ir a mi jardín y vamos a ver qué encontramos por allí. Bueno, mirad, esto, ¿sabéis lo que es? Membrillo. Tengo miedo que se me partan las ramas y, bueno, el membrillo se recoge de septiembre hasta febrero, con el frío también. Pero me va a partir las ramas y veo que se me van a estropear. Es más, se me han caído unos cuantos, no quiero que se me estropeen. Vamos a coger estos membrillos, a ver, no quiero hacer daño al árbol. Ahora que hemos cosechado estos membrillos, vamos a unirlos con el azúcar. He dejado 3 o 4 que había verdes, esos para un poco más adelante, pero estos veo que están ya maduros. Vamos a la cocina. Qué bonito es cosechar, qué belleza, esto es una maravilla. El membrillo así según le ves, bueno, pues es una fruta dura y por eso pues se hace el dulce. Vamos a pelarles. Hay 2 maneras de pelarlos, o bien con pelador, que creo que es lo más fácil, yo ya he hecho la prueba con este y se pela de maravilla. También dicen que puede ser dándoles un hervor y se pela muy fácil, pero mirad, qué sencillo con el pelador, una maravilla. Pitas poco y bueno, genial. Bueno, voy a pelar estos y ahora nos vemos. Al pelarlos se pueden quedar un poco negros, oscurecer, ¿no? Que se oxidan, digamos. Pues primero cogemos la cazuela, echamos una taza o un vaso de agua, echamos el azúcar. Por cada 1,5 kg de producto de membrillo echamos 750 de azúcar, o sea, podéis calcular. Para que no se queden oscuros, les partimos según vamos pelando. Estos están muy duros, le quitamos un poco la pepita y demás, ya lo vamos partiendo en trozos un poquito grandes y a la cazuela le vamos a echar una ramita de canela que le va a dar un toque especial. Pues sigo pelando y partiendo. Pues ya estoy acabando y para que veáis bien cómo lo preparo, aquí quitamos la imperfección que tenga. Pueden tener alguna picada o demás, pues se lo quitamos bien. Tenemos mucho cuidado. Están duros, o sea que esto es una fruta dura. Si no fuera cocida, no seríamos capaces de comerlo. O una de 2, o nos quedábamos sin dientes. Estos huelen muy bien, los podemos poner en el coche para que nos dé olor. Mirad qué buena pinta tiene. Bueno, buena pinta digo. Aquí hay que dejarlo que cueza mínimo 1 hora. Ya veremos luego la textura. La textura tiene que estar brillante. Tiene que estar blandita la fruta. Bueno, pues esperamos 1 hora. Poco a poco os lo iré enseñando. Cada un cuarto de hora grabamos un poco y lo vais viendo cómo va. Pero os aconsejo que pongáis a temperatura suave, a fuego lento, porque se nos puede quemar el azúcar, se puede caramelizar abajo y entonces ya coge otro color y otro sabor. O sea, mucho cuidado, dejarlo que hierva 1 hora lentamente y vemos el paso siguiente. ¡Buah, qué blandito está! Lo voy a agarrar con los dedos, vosotros no lo hagáis que os quemáis. Yo tengo guantes y no me quemo, pero mirad. Parece compota de manzana. ¿Cuánto tiempo lleva? Lleva 25 minutos. Luego, si tiene espumita, se la quitamos un poco. Ahora vamos a dejarlo. Fíjate, parece compota, me queda alucinado. ¡Guau, qué olor! ¡Qué olor! Ahora sí huele bien. Ahora sí se puede comer y no en crudo, que es duro como una piedra. Pero fíjate. Bueno, ya está bien cocido. Lleva 1 hora y 10 minutos. Le he dejado 10 minutitos más para que esté bien cocido. Quitamos las ramitas de canela y, como veis, para asegurarme, le he quitado un poco de almíbar. Con el colador, mirad, un poco de almíbar. Si hace falta, luego se le añado. Pero así me aseguro de que va a estar bien espeso. Entonces yo os aconsejo que enfríe un poco, porque con la máquina, con la batidora, os podréis quemar, os podéis salpicar y quemar. Pero yo, directamente, como soy más chulo que otra cosa, pues le pongo la batidora. Con cuidado no os queméis. Bueno, os voy a enseñar bien la textura que tiene. Yo no sé para qué le he quitado almíbar. Así estaría muy espeso, mirad. Fijaros qué espesor coge, con que cuando enfríe ni te cuento. Entonces, voy a echar el almíbar, porque también quiero usarlo para hacer canapés, que me valga un poco para todo. Pues un poco más líquido está de maravilla. Bueno, voy a dejar un poco para bebérmelo yo, el almíbar. Bueno, pues mirad. Esto lo podéis pasar por el colador o el chino, que a veces tiene como unas bolitas pequeñitas que se te meten entre los dientes, pero a mí me gusta dejarlo así, lo más natural posible. Una cosa os voy a decir, este árbol
de membrillo me le regaló, o sea, lo regaló el Ayuntamiento de Castañeda. O sea, le mando un fuerte abrazo a su señor alcalde, al anterior, a este, que bueno, no comento más. Que muchas gracias, Castañeda. Castañeda, mi corazón. Y bueno, esto ya lo voy a repartir en moldes. Tener en cuenta una cosa, que el azúcar ya es conservante, un conservante natural. Entonces, si lo ponemos bien en tarritos tapados a la nevera, no al calor, sino en nevera, nos puede durar mucho tiempo. Y bueno, yo tengo estos tarritos con su tapa y tengo pues estos moldes, digamos, estos tuppers, que es donde normalmente suele ir el membrillo. Luego se sale solo, o sea, no hace falta echarle aceite ni echarle nada. Entonces voy a ir repartiéndole. No me puedo aguantar. Ya lo tengo probado, pero para vosotros lo voy a probar. Bueno, ni comparación a cualquier membrillo que he comido por ahí. Pero increíble. De verdad, buenísimo, riquísimo. Llenamos un poco más, dejamos que enfríe y a la nevera. A ver si acierto bien. En estos botecitos queda de maravilla. Bueno, si os ha gustado, suscribiros, dar a like, activar la campanita y comentarme qué os ha parecido. Con esta misma receta se puede hacer con cualquier otra fruta. Ahora llega la temporada de higos. Los higos se suelen estropear pronto. ¡Buah! Es la mermelada que más me gusta, la de higo. Bueno, pues ya lo tenemos. Mirad qué moldes en estos tarritos, está muy bien, está genial. Y ahora tiene que enfriar. De momento no lo tapo, que está muy caliente. Tiene que enfriar. En cuanto enfríe un poco lo pongo a la tapa. 24 horas o con 6 horas vale, pero bueno. Yo ya hoy, la hora que es, está lloviendo y demás, lo voy a dejar para mañana. Pues después de unos días enfriando el membrillo, vamos a ver el resultado final. Aquí le tenemos los dos tuppers que habíamos realizado y los botes pequeños. Habíamos hecho más, pero es que han ido cayendo. O sea que vamos a ver el resultado. Venga, le desmoldamos un poco, seguro que sale bien. Pero así todo, por si acaso, le ponemos aquí. Bueno, pues lo mismo saldrán todos. Pero vamos a presentar este. Vamos a ponerle en el plato y vamos a partirle un poco. Bueno, fijaros qué corte. Ahora le veis. Bueno, esto es un lujo, ¿eh? Esto es un lujo. Este membrillo, pues para desayunos, para adornar unos quesos, para, bueno, pues para lo que queráis. Aguanta tiempo, os he dicho. Y bueno, si os ha gustado, a ver. Ya sea que sabe porque le he probado, o sea que era ya vicio. Y bueno, vamos a presentarlo en el plato. Le vamos a poner así. Y las rodajitas que hemos hecho. Bueno, pues aquí le tenemos. No hace falta ningún adorno porque esto es espectacular. Y espero que os haya gustado, que me comentéis qué os ha parecido y desde qué lugar del mundo nos veis. Y que practiquéis mis recetas, por supuesto. Practiquéis mis recetas, desalai, activar la campanita y comentarme qué os ha parecido esto, este dulce de membrillo, justamente de mi huerta, ¿os acordáis? Pues nada, hasta la semana que viene, practicar mis recetas, cocinar con encanto, cocinar con alegría y con gusto. Y si no sabemos cocinar, si lo hacemos con amor, nos salen estos platos tan maravillosos. Solo me falta probarle. Probarle no, le he súper probado, pero bueno, vamos a ver. Es la textura, mirad, mirad qué textura. Estas bolitas las he hecho con unos sacabolas y nada, que adiós. Hasta la semana que viene con nuevas recetas. Una maravilla.